energía eléctrica Staminal Interworks es la solución a la crisis económica y a sus gastos abusivos de energía. Ahorre hasta un 35% de su factura de electricidad de su negocio o industria, sea cual sea su dimensión comercial. Tenemos un ahorrador Staminal Interworks que se adapta a sus necesidades. Pídanos presupuestos sin compromiso al 902-106-171. ¿Por qué rechazar la solución a su crisis económica? Ahorrador de energía eléctrica Staminal Interworks le propone reducir hasta el 35% de su factura de electricidad. Se presenta en Canarias el ahorrador de energía eléctrica Staminal. No deje que su contador de luz siga presionando negativamente su economía familiar. El ahorrador de energía eléctrica Staminal le puede ahorrar de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. No necesita instalación suplementaria, ya que viene preparado para que usted mismo lo pueda instalar. Ahora es el momento de ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Consigue el ahorrador de electricidad Staminal llamando al 902-106-171. Staminal, alta tecnología de ahorro. Hola, buenas noches. Como siempre estamos aquí en El Enfoque y hoy vamos a hablar de un tema, pues que a la mayoría de los españoles y particularmente a los canarios les preocupa. ¿Y qué es lo que les preocupa en los últimos tiempos? Pues esa reforma laboral que ha sacado adelante el gobierno de España, el gobierno del Partido Popular. Y para hablar de esa reforma laboral tenemos a un viejo conocido de esta casa, colaborador nuestro de toda la vida, Francisco Rodríguez, graduado social, expresidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Las Palmas, vocal electivo nacional del Consejo General de Graduados Sociales de España. Buenas noches, Paco. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Esta reforma laboral que a la gente la tiene asustada, porque además no se ha enterado muy bien, claro, las cosas que van poniendo en los medios. ¿Cómo la ves tú? Bajo el punto de vista tuyo personal. La expresión que tú acabas de decir es cierta. Si la miramos desde el punto de vista de los trabajadores están y deben de estar asustados, ¿no? La reforma es una reforma muy buena para el derecho de los empresarios y muy, muy negativa como recorte del derecho de los trabajadores. Si me preguntas, ¿va a ser buena o va a ser mala? El mercado y las empresas lo dirán, que son las que ponen los puntos sobre las IES y las que crean empleo. Las que crean empleo son las empresas, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto tiene muchas explicaciones y muchos parámetros que había que explicar lentamente para que nuestra gente lo entienda. Vamos a ver, las relaciones laborales en España, en determinados aspectos, sobre todo los aspectos de ejecución del poder de dirección de las empresas dentro de las propias empresas, tenían determinados nudos, anquilosamientos, diríamos, contigo un poco de la etapa franquista, ¿no? Pongo por ejemplo que para modificarle un horario a un trabajador o una función dentro de su propio grupo profesional, pues prácticamente había que hacer una negociación con ese trabajador, argumentar razones económicas, técnicas o productivas. Si el trabajador no estaba de acuerdo con eso, podía interponer la correspondiente. O sea, en definitiva, no estábamos siendo prácticos y las empresas necesitan, en determinadas cuestiones, necesitan legislaciones flexibles. ¿Qué ocurre? Que el gobierno del Partido Popular, por supuesto, legítima y democráticamente, ha aprovechado la crisis económica mundial que existe y la grandísima crisis económica nacional que existe y más en nuestra tierra, pues para donde se debería haber hablado de flexiseguridad, ahora hablamos de flexi-inseguridad. Y no lo dice el señor Rubalcaba, lo digo yo que conozco esto un poco también, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, hombre, se ha aprovechado la reforma, por ejemplo, para rebajar el despido, que como sabes, estaba en 45 días para todo el mundo, excepto para los despidos económicos o productivos, por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas, que estaba en 20 días por cada año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. Antes teníamos 45 años por cada año de servicio con un máximo de 42 mensualidades. Es cierto que es una cuantía del despido carísima, altísima, de las más altas de Europa.
solo nos supera, creo recordar, Suecia en determinados aspectos, porque puede llegar hasta 93.333 euros, y algún que otro país por ahí, pero España era de los países europeos con un mayor coste por despido, y eso lo sabía todo el mundo, y el gobierno ha legislado, y creo en ese aspecto que ha legislado bien. Y perdona que te interrumpa, Paco, incluso con la ley de reforma social de nuestro buen amigo Francisco Franco Bahamonde, no llegó a ser 60 días, no llegó a estar 60 días por año de servicio. Claro que sí, efectivamente. Por eso después se redujo con la democracia. Cuando la ley de relaciones laborales exactamente estaba 60 días por cada año de servicio, luego se redujo a 45 y ahora se ha reducido a 33. Pero hay que ser claro, aquí no podemos, yo estoy hablando con toda la sinceridad del mundo, le guste a quien le guste, yo lo que no puedo hablar para contentar exclusivamente a los trabajadores o contentar exclusivamente a los empresarios. Yo vengo aquí a este programa que tiene mucha audiencia a decir lo que yo pienso de la reforma. Y por eso digo, las reformas, dependiendo del color del cristal con que se mire, es buena o es mala. ¿De acuerdo? Para los trabajadores es muy mala porque pierden muchos derechos fundamentales y básicos, y para los empresarios es una reforma muy buena porque le da mucho más poder y le da mucha más, entre comillas, ventaja en muchas materias que no tenían antes, ¿de acuerdo? Y por eso vamos a irla explicando para que vayan nuestros oyentes entendiendo dónde está el núcleo fundamental de la cuestión. Bien, por ejemplo, los convenios colectivos. Se ha acabado con la ultraactividad, que era que un convenio se vencía, caducaba y se estaba prorrogando de forma indefinida, per seculorum, hasta que no hubiese un nuevo convenio colectivo mediante la negociación colectiva. Pues ahora se ha dicho que los convenios colectivos vencidos o caducados solo podrán ser prorrogados durante 2 años. A los 2 años, si las partes negociadoras, empresarios y sindicatos, no llegan a un acuerdo, el convenio queda extinguido y por lo tanto ese sector o esa empresa queda sin protección vía convenio colectivo. Esto es gravísimo, porque antes estábamos acostumbrados que si no se renovaban, pues seguían renovándose. Por eso los sindicatos no se sentaban a negociar. Cuidado. Otra cosa de las cosas que hay que ir diciendo, y voy a ir metiendo cuña entre col y col una lechuga, otra cosa que hay que decir es que hay una intencionalidad política muy fuerte de reducir aún más el poder de los sindicatos, ¿de acuerdo? Porque, yo lo he dicho en varios programas que me han llamado para preguntarme sobre la reforma, también hay que decirlo, siento mucho decirlo porque tengo muchos amigos y buenos amigos sindicalistas, pero lo que está clarísimo es que hay que cambiar el chip de los sindicatos. No se puede seguir haciendo sindicalismo desde la confrontación. Hay que empezar a hacer sindicalismo desde el diálogo y desde la negociación efectiva. Y si yo le preguntara a usted en esta casa, en esta televisión, si esta televisión tuviera problemas económicos, sus trabajadores, ¿qué preferirían? ¿Que la televisión cerrara o que usted a través de una negociación con ellos se rebajaran el sueldo, trabajaran un poquito más y salvaran la empresa? Me parece a mí que usted me va a contestar que lo segundo, ¿verdad? Pues eso es lo que trata de hacer la reforma. Y eso es lo que tienen que hacer los sindicatos. Lo tenían que haber hecho hace muchos años, pero tienen que hacerlo a partir de ahora, ponerse las pilas. Lo que ocurre es que ahora van a estar obligados por las circunstancias y no por la voluntad negociadora de ellos. Y ha tenido que venir un partido de derechas a hacer una reforma que ha cercenado, y ahora lo vamos a ir explicando, repito, ha cercenado de una forma muy, muy importante los derechos reconocidos que tenían los trabajadores españoles, pero ha hecho lo que le piden los mercados y lo que no hizo la izquierda, que también hay que decirlo, ¿verdad? Porque las reformas laborales que se han operado en este país desde los años 84 para acá han sido reformas muy puntuales para poner parches, ir poniendo fallas, pero no se había cometido una reforma en profundidad como ahora. Y una reforma, además, que vuelvo a repetir, que toca muy profundamente la negociación colectiva, que es una de las armas más importantes y más poderosas que tienen los trabajadores como poder negociador a través de los sindicatos. Por lo que decía, la ultraactividad se ha acabado, se modifica, se quedan 2 años, y si a los 2 años no hay renovación del convenio vía negociación, ese convenio queda extinguido y los trabajadores de la empresa, si es un convenio de empresa, o los trabajadores del sector, quedan desprotegidos. Por lo tanto, los empresarios y los sindicatos van a tener que negociar para llegar a acuerdos. En cuanto a la formación, se ha mejorado, se reconoce el derecho de 20 horas anuales a los trabajadores para formarse en aquellas actividades y conocimientos propios de su categoría profesional. Esto es interesante. Se les da a las empresas de trabajo temporal la posibilidad de que actúes como agencias colaboradoras de empleo para poner en el mercado los trabajadores parados. Todos sabemos el fracaso de nuestros servicios públicos de empleo.
no se ha vertebrado un verdadero servicio público de empleo que coadyuve a poner en el mercado la cantidad ingente de parados que hay en este país, en concreto en España más de 5 millones y en Canarias más de 300.000, y por lo tanto ahora lo que hacen es ampliarle las competencias a las empresas de trabajo temporal para que las empresas de trabajo temporal también colaboren como una colaboración semipública y privada, colaboren en el mercado de trabajo para sacar de las personas que estén anotadas en esa ETT, sacarlas al mercado, lo mismo que hacía el antiguo INEM o el actual Servicio Canario de Empleo. Por eso digo, en materia de formación se beneficia el tema de la formación durante 20 horas al año, y eso es una buena medida para los trabajadores. Luego también se lleva a cabo, aunque esto ya es un tema que se ha venido haciendo durante muchos años, una fuerte campaña de lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo. Sabemos todos que mucha gente lo dice de forma jocosa, pero tiene un cierto sentido, ¿verdad? Mucha gente dice, si hubieran 5.300.000 parados en España, habría una revolución en España, ¿no? Bueno, pues de ahí que mucha gente piensa que de esos 5.300.000 hay mucha gente que está recibiendo prestaciones de desempleo, pero a su vez también, no con carácter de yapuza, lo que decíamos antes, no, hace una yapusilla, no, trabajando y percibiendo prestaciones de desempleo. Todos sabemos que eso va en perjuicio del país en general, y el gobierno ha hecho muy bien en montar, por supuesto que todos los años se hacen campañas de lucha contra el fraude, pero tratar de sacar esa economía sumergida que está subyaciendo, que en algunos parámetros dice que está cercana al 30% de la actividad económica. Yo no me lo creo, pero es posible. Los estudios que se han hecho rondan casi el 30% de economía sumergida, las cifras que España no se puede permitir, porque toda esa gente hay que sacarla a la luz pública, hay que sacarla a la legalidad para que coticen y paguen impuestos en este país. Después también se reduce a 7 días de indemnización a aquellos altos cargos en las empresas públicas, una cosa que me parece muy bien hecha. ¿Por qué tienen estos señores que dirigen empresas públicas, como si fueran futbolistas como Ronaldo o como Messi, cantidades de locura cuando se marchan de las empresas o los despiden? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser estos señores diferentes a cualquier directivo de cualquier empresa privada? Pues eso es una cosa buena de la reforma, que la gente no vende porque nos interesa, pero eso es una parte de las cosas buenas que tiene la reforma. Otro tema es la vigilancia de carácter individual que se va a llevar a cabo contra el absentismo laboral. Antes, para poder despedir a un trabajador que practicase ese absentismo, tenía que tomarse como referencia el absentismo de la empresa en general, lo cual evidentemente le restaba causa punitiva al trabajador que cometía el absentismo. Ahora no. Ahora se va a calcular el absentismo con arreglo a las faltas del trabajo del propio trabajador, y no hay que tenerla en cuenta con referencia a la empresa, con lo cual también se va a tratar de evitar que aquellos trabajadores que tienen por costumbre pues practicar ese absentismo que a tanto nos perjudican a todos, pues va a tener que ponerse las pilas, porque si no puede tener problemas. Se acaba con el despido express, que fue una consecuencia, creo recordar, si no estoy muy mal encaminado, o fue de los últimos años de gobierno de Felipe González o fue de los primeros años de gobierno del señor Aznar. El despido express, ¿en qué consistía? Consistía en que usted, empresario, quería despedir a un trabajador, que eso es lo que la gente confunde con el despido libre, que un poco ahora, como luego veremos, se está implantando de nuevo a través del contrato de los emprendedores, que ahora explicaré. El despido express consistía en que usted, empresario, quería despedir a un trabajador, y aunque no existiese causa, usted alegaba cualquier causa fraudulenta, pero en esa carta de despido reconocía que el despido era improcedente, le ofrecía a usted los 45 días por cada año de servicio, y el trabajador se iba a la calle. Podía evidentemente reclamar si no recibía el salario, o si el salario, el quantum indemnizatorio estaba mal calculado, podía reclamar al juzgado social, pero siempre que usted pagase los 45 días con arreglo a la antigüedad real y en la cuantía real del salario del trabajador, el trabajador tenía muy poca esperanza de que ese juicio prosperase. ¿Por qué? Porque ya la empresa había reconocido la improcedencia y estaba indemnizando a ese trabajador con 45 días. Bien, pues eso se ha acabado a partir de ahora. A partir del sábado ya no se puede despedir de forma express. Se han también quitado, y esto es un tema de una importancia enorme para los empresarios, se ha extinguido los salarios de tramitación.
que tú, como eres profesional, no te lo voy a explicar, pero sí se lo voy a explicar a nuestra audiencia. Los salarios de tramitación son aquellos que iban desde la fecha, desde el día posterior al despido y hasta el día en que el empresario, si perdía el pleito, recibiera la sentencia del juzgado de lo social, que podía pasar 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y si el pleito se enquilosaba por cualquier circunstancia en los juzgados, y por supuesto que no fuera por culpa del trabajador, los salarios de tramitación pueden llegar a 1 año, o 2 años, o hasta 3 años, o 4 años. Yo los he visto y los he tenido en mi despacho. Aunque, evidentemente, el límite máximo que tenía que pagar el empresario eran 60 días hábiles. Aunque el trabajador los cobrara, los 4 años de salario de tramitación, por ejemplo, si durase el pleito, pero el empresario solo tenía que pagar los 60 días hábiles desde la fecha del despido hacia adelante. ¿Qué ocurre? Que esa era la trampa, que el empresario tenía que abonarlos, adelantarlos y luego reclamárselos al Estado. No solo los seguros sociales, sino también los salarios. Con lo cual, el empresario tenía que pagar la seguridad social de 4 años, los salarios de tramitación de 4 años, para luego reclamárselos al Estado. Con lo cual eso suponía para las empresas pues una verdadera ruina. Hay muchas empresas pequeñas que no podían hacer frente a esa cantidad ingente de dinero cuando se daban estas situaciones. Por desgracia, esas son situaciones anómalas que se han dado y se seguirán dando. Bueno, ahora no ya porque no hay salarios de tramitación, pero se daban. Y lo lógico que terminara un juicio con sentencia incluido eran 1 mes, 2 y medio, 3 meses, 4 meses como máximo. ¿Vale? Eso es lo normal. Ahora, si el pleito por cualquier motivo se enquilosa, bien porque lo propone una parte o bien por lo que propone otra, hay despidos que pueden llegar a eso, 6 meses, 1 año. Bueno, pues eso, a partir de ahora ya no hay que pagar salarios de tramitación. Vamos a hacer una pequeña pausa, Paco, porque además el tema es largo. El tema, Paco ha ido un poco desmenuzando los diferentes, todavía quedan temas. Pero vamos a hacer una pequeña pausa por motivos técnicos como siempre y volvemos enseguida. Estamos hablando con Paco Rodríguez, estamos hablando de la reforma laboral. Se presenta en Canarias el ahorrador de energía eléctrica Estaminal. No deje que su contador de luz siga presionando negativamente su economía familiar. El ahorrador de energía eléctrica Estaminal le puede ahorrar de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. No necesita instalación suplementaria, ya que viene preparado para que usted mismo lo pueda instalar. Ahora es el momento de ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Consigue el ahorrador de electricidad Estaminal llamando al 902 106 171. Estaminal, alta tecnología de ahorro. Ahorrador de energía eléctrica Estaminal Interworks es la solución a la crisis económica y a sus gastos abusivos de energía. Ahorre hasta un 35% de su factura de electricidad de su negocio o industria, sea cual sea su dimensión comercial. Tenemos un ahorrador Estaminal Interworks que se adapta a sus necesidades. Pídanos presupuesto sin compromiso al 902 106 171. ¿Por qué rechazar la solución a su crisis económica? Ahorrador de energía eléctrica Estaminal Interworks le propone reducir hasta el 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque y estamos hablando con Paco Rodríguez, estamos hablando de esa reforma laboral. Ya en la primera parte hemos visto diferentes puntos bien explicados por Paco. Nos queda, bueno, pues seguimos, Paco, seguimos viendo otros temas de esta reforma. Bien, como te estaba explicando antes, que no terminé de explicarlo, se extinguen los salarios de tramitación, que era, pues vuelvo a repetir, los salarios que si el trabajador ganaba el juicio o el pleito, tenían que pagar desde el día siguiente del despido hasta que el empresario, hasta el mismo día que el empresario recibiera la sentencia. Ahora ya no hay salarios de tramitación. Ahora, ¿y entonces? Ahora el trabajador recibe la carta de despido, o bien se aquieta y cobra la indemnización. Y en este caso hay que hacer un consejo a los empresarios de que tiene que haber un acuerdo de transacción donde el trabajador, donde el empresario reconozca que el despido es improcedente para que no haya luego problemas. El trabajador va a reconocer que está de acuerdo con la indemnización, porque si la indemnización está correcta de 45 días hasta el sábado y 33 días de ahí para adelante, para que no haya conflicto. O sea, en fin, hay que hacerlo bien para que no hayan luego sorpresas desagradables. ¿Y si se va a juicio porque la empresa o porque no, porque el trabajador considere que es que ahora ya al trabajador ya no le quedan salidas, si no son
los despidos vulneradores de cualquier derecho fundamental o de libertades públicas o que menoscaben su dignidad, ya el trabajador no va a poder ir al juzgado porque no hay salario de indemnización. Si usted, empresario, le pone en su, como antes el despido exprés. El despido exprés, ¿en qué consistía? En que paralizaba los salarios de tramitación si usted reconocía la improcedencia. Pues ahora, como no hay salarios de tramitación, usted le pone al trabajador, delante del trabajador, la indemnización correcta cuando quiera despedir. Cuidado, porque en cuanto al despido tenemos que aclarar una cosa, porque la gente tiene una confusión muy importante. El que se haya extinguido la cuantía de 45 años solo se extingue hasta el sábado. O sea, un señor que lleve 20 años trabajando, desde el sábado pasado para atrás, va a tener derecho 20 años a 45 días. Cuidado, eso no se pierde. Lo que a partir del sábado ya empiezan a contarle 33 por cada año de servicio y con un máximo de 24 mensualidades. Y antes, hasta el sábado, tenía 45 días con un máximo de 42 mensualidades. O sea, que va a poder cobrar por un lado los 45 y por días otro los 33. Hasta el sábado y por otro los 33. Cuidado con el tema, con los límites que acabo de decir, ¿de acuerdo? Bien, al desaparecer, repito, los salarios de tramitación, que suponían un costo altísimo para las empresas, pues el empresario, cuando despida, tiene que reconocerle la improcedencia del despido en un documento de transacción aparte de la carta de despido, y poner a disposición del trabajador los 45 días por año. Que el trabajador no quiere percibirlo, lo cual es imprudente, porque ¿qué va a sacar ahora los trabajadores no percibiendo la indemnización por despido? Si va a tener que esperar a que salga al juicio 3-4 meses para cobrarlo, y a lo mejor resulta que va a cobrar lo mismo. Esto es una trampa hecha especialmente para que no haya litigiosidad. No te olvides, José Luis, que la derecha, si pudiera anular a los jueces de lo social, los anulaba. Si el gobierno pudiera extinguir a los jueces de lo social, los extinguía. ¿Por qué? Porque son los que definitivamente tratan de apoyar si los trabajadores tienen derecho, de dárselos, por supuesto, con la ley en la mano, y si no los tiene. Pero es que aquí no hay revisión judicial prácticamente ninguna, porque si tú no hay salario de tramitación y tú le estás ofreciendo al trabajador lo que le corresponde por ley, ¿a qué va el trabajador al juzgado? No va para nada, porque no va a sacar antes los salarios de tramitación, sí, porque estaban pendientes del juicio y el trabajador, si ganaba el pleito, iba a cobrar todos los salarios de nuevo, ¿vale? Hombre, si estaba cobrando el paro, no podía cobrar el paro, tenía que luego que devolver el paro y cobrar el salario, en fin, una técnica ahí para resarcirse, pero cobraba mucho dinero. Por lo tanto, ahora, al no haber salario de tramitación, los trabajadores no van a poder ir al juzgado a resarcirse de esa decisión justa o injusta que el empresario diga. Siempre que te pague los 45 días y reconozca la improcedencia, puede hacerlo. Ojo, cuidado, porque en los despidos disciplinarios sí puede ir el trabajador a juicio, eso está clarísimo. Si un trabajador es despedido porque le imputan cualquier tipo de hecho o acción punible en la empresa y él no está de acuerdo, lo lógico es que vaya al juzgado para que ese juzgado declare la improcedencia. Pero ahí los salarios de tramitación tampoco. No, ahí tampoco. Sí, en esos casos sí. Si el trabajador gana el juicio porque le están despidiendo y no reconoce la improcedencia del despido, claro que puede tener salario de tramitación, claro que sí. E incluso después, si el despido es improcedente, tiene la opción de volver a la empresa. O sea, cuidado con esto. Por eso digo, los empresarios que no quieran verse con problemas de ningún tipo en los despidos, lo primero que tienen que hacer es, primero, aducir causas legales para despedir. No cualquier causa vale, ¿de acuerdo? Porque luego puede ser declarado nulo por vulneración de algún derecho si se pone cualquier causa de cualquier tipo. Hay que estar bien asesorado, eso es fundamental en las relaciones laborales. Y en segundo lugar, si el despido es un despido disciplinario, el trabajador va a poder ir al juzgado para defender su derecho y no aceptar, por ejemplo, que le acusen de faltar al trabajo o de apropiarse de algo que no se ha apropiado, etcétera. Claro que va a poder seguir, estaría bueno que encima no pudiera seguir, pero cuando la empresa lo despide y reconoce el despido improcedente y le aporta eso, ya el trabajador no va a poder ir al juzgado como iba antes para cobrar los salarios de tramitación porque se han extinguido. Y en los ERES, otro tema que supone, además, sobre todo en los últimos tiempos, que están de moda y van a seguir estando de moda, por desgracia, ¿no? Porque todos los días vemos malas noticias en nuestros medios de comunicación, en esta casa tuya y en otros medios, de malas noticias de que empresas señeras, empresas que llevan muchos años en nuestra tierra, pues se ven obligadas a cerrar como consecuencia de la gravísima crisis económica, ¿no? Bien, los ERES, aquí ha habido los cambios, son cambios de una auténtica revolución. Para empezar, se les quita a las autoridades laborales la facultad de concederlos o no, con lo cual eso para el empresario es un auténtico avance, un auténtico chollo, ¿de acuerdo? Porque ya no va a depender de que el señor de turno político
a la vista de los informes y de la documentación presentada en el expediente y del informe preceptivo que la inspección de trabajo, aunque no era un informe vinculante, pero era preceptivo, y quién mejor que la inspección de trabajo para determinar si las causas que alega la empresa son reales o no, ¿me entiendes? Y luego te podías ir al juzgado, si te lo denegaban podías ir al juzgado, y si lo concedían lo mismo, ¿me explico? O sea, tanto unos como otros. Pero ¿qué ocurre? Esto era un sistema en que prácticamente para que te aprobaran un ERE tenía que ir pactado con los sindicatos, tenía que ir pactado de mutuo acuerdo. ¿Y qué significaba el mutuo acuerdo, José Luis? Pues significaba que el empresario, si la ley le decía que tenía que pagar 20 días por año, los sindicatos no aceptaban esos 20 días si no se aumentaban, si cuando eran por extinciones lo mismo, o cuando eran las suspensiones, que ahora las explicaremos. Cuando eran por extinciones eran 20 días por cada año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. Los sindicatos, para dar la aprobación a ese ERE, pedían siempre o 30 o 27 o 35 o 33, dependiendo de la negociación, ¿vale? Pues ahora ya no, ahora ya vayan con acuerdo del comité de empresa o no vayan, eso ya no va a existir. ¿Por qué? Porque si la empresa prueba ante el juez, pueden ir al juzgado evidentemente, pero si la empresa prueba que tiene razones económicas, técnicas, organizativas o productivas para poner ese ERE en la empresa, ¿qué va a aducir el trabajador? No puede aducir nada, porque ya no hay, el juez lo que va a ver es si la medida adoptada por la empresa se ajusta a derecho o no. Y por ejemplo, a partir de ahora, simplemente con tener 3 trimestres seguidos pérdida o reducción de facturación o de venta, ya es causa para irte al ERE, o bien para modificar las condiciones de trabajo, o bien para reducir contratos de trabajo, para extinguirlos, o bien para suspenderlos. Con respecto a las suspensiones de los contratos de trabajo a través de los ERE, pues se produce lo siguiente: pasa lo mismo que la extinción. Las suspensiones de los contratos de trabajo era porque una empresa, por ejemplo, tiene necesidades de realizar en la empresa una determinada reforma, y claro, tiene causas, pero para no tener conflicto con los trabajadores, llegaba a un acuerdo con los trabajadores. Entonces, si el INEM pagaba el 70%, aunque la empresa tenía que seguir en las suspensiones de contratos como consecuencia de causas económicas, técnicas o iniciativas productivas, cuando son por causas mayores otra cosa, pues el empresario tenía que seguir pagando la seguridad social de esos trabajadores mientras el contrato estuviera suspendido. Pero claro, se ahorraba el 100% del salario durante el periodo, porque el INEM, las prestaciones se las pagaba el INEM el 70% de los 6 primeros meses y el 60% de los 6 meses restantes, o los 18 o los 24 o los 18 meses restantes. ¿Qué pasaba? Que para que ese ERE suspensivo pudiese llevarse a cabo, si el ERE iba a la autoridad laboral con acuerdo de las partes, era aprobado también la suspensión. Si no iba, era muy difícil que la autoridad laboral lo aprobara. ¿Qué tenían que hacer los empresarios, o a qué se veían los empresarios obligados para que el ERE saliera adelante? Pues a pactar con los sindicatos el aumento. Si el INEM pagaba el 70%, pues pactaban pagarle en la empresa un 20% más, con lo cual ya era el 90%, un 100% más, con lo cual cobraban lo mismo que trabajando, lo cual es una auténtica locura. Y es por lo que digo, y esto hay que decirlo muy claro, muy alto, que es que aunque nos duela, aunque nos cueste reconocer que esta reforma laboral supone una reducción de derechos fundamentales para los trabajadores, en algunos aspectos de ella era necesaria acatarla y adaptarla, porque es inconcebible que desde el punto de vista de la práctica algunos sindicalistas prefieran que las empresas cierren a que las empresas, a través de una reforma interna, por ejemplo, de instalándose pues pudiera sobrevivir, porque las exigencias a veces eran tan fuertes que algunos empresarios se veían abocados a cerrar antes que someterse al chantaje de algunos sindicatos. No digo de todos los sindicatos, pero de algunos sindicalistas, no de los sindicatos. Lo matizo para que no hayan mentes calenturientas que le tiren a uno de las orejas, ¿verdad? Por lo tanto digo, esto era necesario, pero es que no había que haber llegado a eso. De ahí la necesidad de lo que yo vengo vendiendo en mis opiniones en cuanto a que hay que cambiar el chip de la negociación sindical. Los sindicatos tienen que cambiar de chip, porque si no están abogados a desaparecer. Si los sindicatos siguen con esa política de defensa de los trabajadores nada más a través de la confrontación y no del diálogo y de la educación de los trabajadores, para que cuando una empresa esté en crisis y se les demuestre que está en crisis, acepten cualquier modificación y no permitan que se vayan todos a la calle si solamente tienen que ir 3 a la calle,
ahí es cuando el sindicato volverá a empezar a recuperar su credibilidad. Por eso la derecha, el Partido Popular, se ha visto obligado a hacer este tipo de reformas, porque los empresarios, además, tú sabes que siempre en épocas de crisis los que se aprovechan son los banqueros, los mercados, y en este caso un gobierno de derechas que democráticamente el pueblo español ha designado a partir del 20 de noviembre del año pasado. Por eso digo que no se llamen a engaño muchos sindicalistas y ahora se tiren las manos a la cabeza, porque aquellos barros han traído estos lodos, ¿de acuerdo? Si este sindicalismo, fíjense ustedes hasta qué punto llegan de desconcentrado que está el sindicalismo en este país, que todavía los secretarios generales de UGT y de comisiones, que son los sindicatos más grandes de este país, se estaban planteando hacer una huelga general. Si con estas medidas era para que hubiera huelga general, no de un día, de varios días, si esto fuese hecho ante unos sindicatos fuertes y como tiene que ser. Porque vuelvo a repetir, hay que decirlo claro, esta es una reforma que va en contra de la línea de flotación de los derechos laborales en las empresas. Si me pregunta está bien o está mal, le digo lo que al principio. Si usted me pregunta desde el punto de vista empresarial, digo que es una reforma magnífica. Si usted me pregunta desde el punto de vista obrero, digo que es una reforma que va en contra de derechos fundamentales de los trabajadores. Ni yo soy el culpable de que esté sobre la mesa, ni los empresarios ni los trabajadores son culpables. Son culpables aquellos que llevan negociando muchos años, sindicatos y organizaciones empresariales, que no han llegado a acuerdos de temas fundamentales, sino en cosas que no tenían ninguna importancia. Por eso el gobierno advirtió y dijo: si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo, yo los voy a poner de acuerdo. Y miren, ahí lo tienen. Evidentemente han puesto más de acuerdo con los derechos de los empresarios que con los derechos de los trabajadores, como no podía ser de otra forma, porque el Partido Socialista estuvo gobernando los últimos 8 años en este país y tampoco hizo esta reforma en los momentos de bonanza económica, que era cuando la tenía que haber hecho. En definitiva, modernizar nuestras estructuras internas desde el punto de vista laboral para que este país se adecue a los países europeos de su entorno y pueda competir. No nos olvidemos que si una empresa tiene más costos que otra, no puede competir con la otra. Y la reforma laboral lo que tiende un poco es a reducir de forma fundamental los costos de las empresas, en los ERE, en los despidos de empresas, etcétera, etcétera, para que la cuenta de resultados les permita competir con otras. Que vuelvo a repetir que esto no tenía que haberse hecho ahora, tenía que haberse hecho cuando hubo la gran bonanza del ladrillo, en que todo el mundo ganaba millones y millones y millones y nadie se acordó de hacer una reforma laboral. Como se hace en épocas de crisis, ahora es mucho más llamativa, mucho más sangrante y mucho más perjudicial para los derechos de los trabajadores. Por eso digo que es una reforma que no tiene equilibrio. No tiene equilibrio porque lo que han hecho es fundamentalmente meter el diente, meter el serrucho en aquellos temas en que benefician, y que por supuesto, que vuelvo a repetir, que hay muchos de ellos que son razonables y que son justos que se hayan hecho porque sí, porque si no, miren, en España tenemos el 48,7% de desempleo juvenil, en Bulgaria el 26,8%, en Malta el 14,2%, en Alemania el 7,8%, en España el 48,7%. Que se lo digan a los padres de estos chicos y chicas que se tienen que estar yendo fuera de nuestro país para poder comer, a ver si esta reforma es buena o mala. Si se lo dice a un sindicalista, evidentemente le va a decir que es mala, pero que se lo digan a esos padres que tienen a sus hijos sin poder ocuparse, que no pueden tener un trabajo, que se lo digan a ellos si esta reforma, si fuese verdad lo que dicen algunos, que va a crear empleo, que yo considero que la reforma por sí no va a crearlo, lo va a crear el mercado y los empresarios son los que van a crear empleo. Y mientras la cuestión económica, la crisis mundial no se vaya diluyendo y no vaya habiendo más inversión, y cuando los bancos pongan dinero sobre la mesa para invertir, esto va a seguir igual, pero va a seguir igual a peor. Bien, vamos a hacer una segunda pausa. Me he librado de preguntarle, porque además con Paco ha desarrollado perfectamente todos estos temas que lleva esta reforma laboral, con lo cual no había que interrumpirlo. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de energía eléctrica Staminal Interworks es la solución a la crisis económica y a sus gastos abusivos de energía. Ahorre hasta un 35% de su factura de electricidad de su negocio o industria, sea cual sea su dimensión comercial. Tenemos un ahorrador Staminal Interworks que se adapta a sus necesidades. Pídanos presupuesto sin compromiso al 902-106-171. ¿Por qué rechazar la solución a su crisis económica? Ahorrador de energía eléctrica Staminal Interworks le propone reducir hasta el 35% de su factura de electricidad.
Se presenta en Canarias el ahorrador de energía eléctrica Staminal. No deje que su contador de luz siga presionando negativamente su economía familiar. El ahorrador de energía eléctrica Staminal le puede ahorrar de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. No necesita instalación suplementaria, ya que viene preparado para que usted mismo lo pueda instalar. Ahora es el momento de ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Consigue el ahorrador de electricidad Staminal llamando al 902-106-171. Staminal, alta tecnología de ahorro. Llegamos al tiempo final del enfoque. Estamos hablando de esta reforma laboral, que bueno, pues que efectivamente esta reforma, pues yo creo que a nadie le hace gracia, ni a empresarios ni a trabajadores, que efectivamente, como dice Paco, pues bueno, ella de por sí no va a crear empleo, no va a crear riqueza, pero bueno, habrá que ver el mercado cómo se comporta. Pero yo siempre he tenido la idea, Paco, el abaratar el despido nunca me ha dado impresión de que sea una manera de fomentar empleo, porque a mí lo que me da la impresión cuando tú abaratas el despido es que pues puedo despedir a esta gente que me tiene aquí ya un poco envenenada, pues ahora lo voy a pagar menos, o sea, voy a aprovechar para... Pero no me da la impresión de fomentar empleo, o sea, por lo menos a medida, ¿no? Claro. No. Evidentemente la reducción del despido no fomenta el empleo, por supuesto. Lo que pasa es que produce un efecto positivo en el empresario que se ve obligado a despedir. Pero mi pregunta es, con las lógicas y honrosas excepciones que toda regla lleva, ¿verdad? ¿Qué buen empresario, qué empresario normal que tiene dos dedos de frente despide a un buen trabajador? ¿Cuál? ¿Quién? Yo no lo conozco. Yo conozco malos empresarios que despiden a buenos trabajadores, pues por quíteme ya esas pajas, como se suele decir, ¿no? Porque sí, pero el buen empresario, el que valora el trabajo de los trabajadores, no nos olvidemos que si no hay trabajadores y no hay buenos trabajadores, no hay empresas, si no hay empresas no hay riqueza, si no hay riqueza no hay empresario, todo es una cadena. Usted no puede desarrollar la labor en esta televisión usted solo. Usted podrá entrevistarme a mí, pero esa cámara la están manejando sus empleados, y el sonido lo está... O sea, tiene usted que ayudarse de empleado para poder usted ganar dinero en esta televisión. Y yo en mi despacho lo mismo. Yo por sí solo con esta lengua no voy a ganar dinero, porque yo me estudio los temas y digo lo que sé o lo poco que sé. Pero tengo que ayudarme de empleado. Por lo tanto, los empresarios son parte fundamentalísima de las empresas. Y los empleados, como los empresarios, los hay buenos, malos y regulares. Y ningún buen empresario, vuelvo a repetir, excepto que se vea obligado por razones económicas, por razones técnicas. El buen empresario, ojo, no confundamos al empresario, para entendernos, que de aceite y vinagre. El buen empresario no despide nunca a un buen trabajador. Lo despide solo o por causas disciplinarias, porque comete un ilícito grave, porque muchas veces se perdona, o porque se ve obligado por razones económicas y no puede mantenerse puesto de trabajo. Pero ningún empresario despide a un buen trabajador. Y esa es una teoría que está en el mercado y siempre ha estado en el mercado. Solo se despiden a trabajadores que no son tan buenos o que por necesidades de la empresa hay que aligerar la carga de los trabajadores para poder subsistir, ¿vale? Por lo tanto, hay que ponerse el chip y ser claro. Entonces, por ejemplo, ahora se crea el contrato bonificado para emprendedores en empresas de menos de 50 trabajadores, para los trabajadores autónomos que creen su primer puesto de trabajo. Lo van a tener un año, es un contrato no causal, un año en periodo de prueba, ¿vale? Les dan encima, creo que entre 3.000 y 3.600 euros de bonificación a la seguridad, y pueden seguir cobrando, y el trabajador está en paro, el 25% del paro. O sea, ¿eso qué significa eso? Pues mire usted, para las empresas significa la posibilidad de tener gente y no tener que pagar indemnizaciones por despido, gente formada de 25, de 16 a 30 años, que pueden desarrollar un puesto de trabajo. Lo que ocurre es que si se hace mal uso de ese contrato, van a haber abusos, lógicamente. Claro que van a haber abusos, pero es que la ley lo permite. La ley permite que hayan abusos. Usted con un trabajador, al 364 días lo cesa, no le paga indemnización, ese trabajador se va a otra empresa y le van a hacer lo mismo, siempre que sea con las condiciones que establecen siempre que no se superen o no se vulneren las condiciones prohibitivas que existan, de que sea para la misma profesión o el mismo fin. Pero se puede hacer. Entonces, es un instrumento jurídico laboral que el gobierno ha puesto en manos del empresario para que hagan uso de él. Buen uso. Lo que pasa es que habrá gente que hará mal uso de él. Pero vamos a ver. Mi pregunta es, este contrato es la negación de la estabilidad en el empleo, la negación del derecho al trabajo, de la estabilidad en el empleo. Pero ¿y qué preferimos? ¿Que ese hombre siga en el paro o que pueda salir a la calle y cobrar un salario? No hablemos ya de digno, que pueda cobrar un salario para vivir y con dignidad, o con menos dignidad de la que está en el paro ahora. Señores, yo prefiero eso.
Yo prefiero que la gente esté trabajando. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mire usted, si el empresariado necesita este tipo de instrumentos para sacar gente del paro, bendito sea. No para hacer mal uso de él, que eso es el tema y el peligro que llevan este tipo de cosas. Claro que no es deseable que este contrato no se hubiese aprobado, claro que sí, que hubiese sido el contrato normal y por tiempo indefinido y con un empleo de calidad, claro que sí, pero sabemos que nuestra clase empresarial no está preparada para vivir eso de la fijeza, sino en determinados puestos y en determinados trabajadores, porque todo el mundo huye de la fijeza, porque con la crisis que hay, nadie pone sus cuartos en invertir en mano de obra si no sabe lo que le va a pasar dentro de 3 meses y quedarse arruinado. Es lógico, el empresario no está invirtiendo en puestos de trabajo porque no tiene seguridad jurídica ni seguridad de que esta crisis vaya a durar 5 años, 1 año o 3 años. Pero el empresario, desde que vea posibilidades de inversión y desde que vea el futuro un poco claro, volverá a invertir. Y por eso digo que la reforma ahora no creará trabajo, lo crearán los empresarios cuando la situación económica mundial y el crédito florezca encima de las mesas y empiece a crear empleo. Esa es mi opinión. Vamos llegando al final del programa. En cuanto a los contratos indefinidos, esta reforma se olvida de ellos, ¿no? No, hay contratos indefinidos que son fomentados y subvencionados como ya venía siendo anteriormente, ¿no? Por supuesto que sabes que uno de los principios del derecho del trabajo es la fijeza del empleo. El contrato indefinido en determinados sectores son bonificados, quiero recordar que con 3.600 euros a los contratos indefinidos en determinados sectores de los trabajadores parados, mayores de 45, mujeres se siguen manteniendo esa subvención, aunque se han reducido mucho y sería bueno que se redujeran y se clarificaran sobre todo, pero sí que siguen existiendo subvenciones a la creación de empleo de carácter indefinido, no este contrato que acabo de hablar de ingreso al empleo, este contrato que va a tener 1 año de periodo de prueba, ¿no? Cuando el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 14 prevé un periodo de prueba máximo de 6 meses, a estos trabajadores que están en paro de 16 a 30 años les van a permitir que tengan 1 año de prueba y pueden ser despedidos sin indemnización y sin previo aviso y sin causa de tipo alguno. Que bueno, pero como tú dices, efectivamente, si hiciera buen uso de... Si se hiciera buen uso y sirve para tirar de los 5 millones y pico de parados que hay en este país, pues ¿qué vamos a hacer? Ya tuvimos un contrato también que era el contrato de fomento del empleo o de nueva actividad, que era un contrato no causal, ¿me entiendes? Y que estaba 3 años, 3 años lo echaba a la calle. Que recordarás que se creó una cantidad de empleo terrible, pero luego lo quitaron porque no tenía causa. Pues eso habrá que... Yo lo único que pido es que nuestras relaciones laborales no pierdan, en la medida de que se pueda dejar de cercenar ese tipo de derechos, no se pierda la protección social que tienen nuestros trabajadores, pero lo que está claro y nadie puede estar en contra de que nuestras relaciones laborales tienen que estar homologadas con el nivel europeo, con nuestros países amigos y que forman la Unión Europea, porque son con los países que vamos a competir. Y si en China se están fabricando ese vaso que tiene usted delante con 0,10 céntimos y en España produce ese mismo vaso, cuesta 1 euro, no podemos competir con los chinos. Y tenemos que reducir costos empresariales para poder hacer ese vaso en 0,10 céntimos de euro para poder competir con los chinos o con los países BRIC, con Rusia, con Brasil y con la India, ¿de acuerdo? Y mientras las empresas españolas no consigan eso, este país no saldrá para adelante. Le guste a los sindicatos o le guste a la patronal o no le guste a nadie, hay que hacerlo, porque si no lo hacemos caemos en el riesgo de que no ser competitivos y que las cifras del paro sigan aumentando y que nuestra gente joven, que está muy formada, muchísimos de ellos, tengan que seguir emigrando para poder buscarse el sustento de su familia o el sustento propio. Eso es muy triste. Por lo tanto, que los que no se han puesto las pilas se las pongan y que se las van a seguir poniendo, porque yo ya auguro, y no me gusta hacer profecía, que después que pasen las elecciones andaluzas y las elecciones de Asturias, esto va a seguir para adelante. Por ejemplo, un tema que está pendiente y que no le ha metido mano es precisamente a los derechos sindicales, que también, ya verán ustedes, y yo no soy mal agüero, ya verán ustedes que van a sufrir un recorte importante también, porque hay determinadas formas de hacer sindicalismo que tampoco se lleva ya. Y eso lo tienen que pagar las empresas, y eso no tienen por qué pagar las empresas. Además que les han quitado ya el 20% de las subvenciones a los empresarios y a los sindicatos, hay que cambiar el chip, José Luis, hay que cambiar la forma de hacer sindicalismo. Y por supuesto también cambiar el chip los empresarios en la forma de ser empresarios. Por lo tanto, todos tenemos que poner nuestros hombros, poner de nuestra parte lo mejor de nuestras vidas y nuestras cabezas para que este país funcione. Si no funciona, esto será un cementerio de parados. Bien, pues con estas palabras de Paco Rodríguez, que yo creo que además que son muy avisadoras y sobre todo advierten de lo que puede pasar con ese cementerio,
Pues bueno, creo que hemos terminado por hoy. Habrá más ocasiones de hablar de esta reforma porque quedan algunas cosillas ahí que tocar. Pero bueno, yo sí, en líneas generales creo que ha quedado bastante claro las explicaciones de Paco Rodríguez. Y bueno, pues que hay que ponerse las pilas, tanto trabajadores como empresarios, como sindicatos. Los sindicatos, como decía Paco, hay que cambiar el chip y un poco todos ponernos un poco en la situación que estamos. Yo creo que centrarnos más y de alguna manera intentar salir de esto, porque a la gente le está dando la impresión de que esto va a estar para siempre. Recuerdo los primeros programas que hablábamos que los asesores económicos decían que estábamos a 6 meses, 1 año de la crisis. Han pasado pues casi 4 años y bueno, y lo peor es que dicen, no, todavía no hemos llegado, todavía queda 1 año peor. Y claro, la gente yo creo que le está creando una psicosis de que esto no se va a acabar nunca, que eso es malo para un país y en especial para unas islas como las Canarias. Paco, se nos ha acabado el programa, gracias por estar aquí, desearte lo mejor como siempre, y bueno, pues habrá oportunidades de tenerte, aunque te tenemos en esta casa, en otros programas, pero para hablar de reformas, para hablar de temas sociales. Muchas gracias a ti, muchas gracias a tu televisión y a tu programa Canal 8, y cuando tú quieras aquí estamos. Yo lamento haber sido tan claro y tan duro en algunas expresiones, pero es que hay que hablar claro, cada vez hay que hablar más claro para que la gente se espabile, ¿no? Para que la gente salga del letargo que llevamos, y entre todos tenemos que poner de nuestra parte para modernizar este país. En el ámbito laboral, en el ámbito fiscal, en el ámbito bancario, en todos los ámbitos, pero no podemos seguir siendo la cola de Europa en cifras de paro y sobre todo en cifras de paro de empleo juvenil. Eso es una tragedia que hay que evitar por todos los medios. Caiga quien caiga y haya que reformar lo que haya que reformar. Bien, pues yo creo que ha quedado claro. También decía a los espectadores de Canal 8, de Radio Televisión Mogán y de Radio Televisión Aguacabra en Fuerteventura, que son nuestros telespectadores a través de TAC Televisión. Lo dicho, darle las gracias por estar ahí. Les espero, como no, la próxima semana aquí en El Enfoque. Hasta siempre.